Ojalá hoy no sea un mal día. De mal tiempo. Cónchale, vale, y de paso me toca estar en este carro, este cacharro. ¿Cuándo me podré comprar mi carro nuevo, vale? No, José. No, vale, ¿qué es esto? ¿Por qué no funciona? José, vale, no puede ser otra vez aquí. José. ¿Ahora qué será? La batería, el motor. Esta broma no sirve, vale, no sé. Ahora lo que falta es que todo este carro se me haya dañado. No puede ser. Bueno, por lo menos pude arreglar este cacharro. Ahora lo que falta es que me roben. Ya lo digo, esto es un atraco, tú mismo lo declaraste con la lengua, así que dame todo lo que tienes. Manda otro. Ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. Ay, ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. Peligrosa es, no se quiere someter. Ay, ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. Ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. Ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. Peligrosa es, no se quiere someter. Ay, ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. Esta boca mía. Bienvenidos. De verdad que ese equipo de creativos, media, audiovisuales se merece un mejor aplauso por todo lo que han hecho estas semanas a lo largo de esta serie, que yo no sé a ustedes les pasa, pero durante esta serie siempre he tratado de llegar temprano para no perderme el corto que tienen preparado para la semana. No sabemos después de esta boca mía ese vacío con qué lo vamos a llenar, porque realmente ha sido entretenido, nos ha hecho reír. Estoy segura que nos hemos sentido identificados en cada uno de esos sketches. Así que bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Judith de Leiva, asisto a esta iglesia hace 12 años junto a mi familia y estoy muy contenta de estar compartiendo con ustedes. Y efectivamente el día de hoy estamos celebrando pues el cierre de serie Esta Boca Mía. Esta serie ha sido muy confrontadora. Estaba en esta semana como meditando en todo lo que hemos hablado, en las palabras que nos pueden enlazar, lo que hablaba Alba, o también lo que decía el doctor Daniel acerca de que en nuestra lengua está el poder de la vida o de la muerte. Y realmente mi conclusión es que si pongo en práctica todo lo que hemos hablado hasta el día de hoy, yo hablaría muy poco. Entonces, bueno, esta mañana quiero compartir con ustedes acerca de, con estos videos nos hemos visto reflejados en cada situación, en cada forma como reaccionamos, tal vez le damos rienda suelta a nuestra boca. Pero, ¿qué dice Dios o qué lucecita nos da Dios acerca de estas situaciones? Y quizá, bueno, hemos hablado de la lengua, de la boca, de la estructura de la boca, y el día de hoy yo quiero empezar un poquito hablándoles acerca de la higiene bucal. Porque uno se enfoca muchísimo en eso de cuidar nuestra boca, de poder limpiar nuestros dientes. Y bueno, ocupamos productos como por ejemplo este producto muy buscado en Venezuela en este momento, pues crema de dientes para poder cepillarnos. Tenemos también cepillos dentales que tienen que si cerdas suaves, formas diferentes para poder llegar hasta la parte de atrás de la última molar para que esté muy limpia. También de hecho este cepillo peculiarmente tiene una estructura diferente, una textura diferente en la parte de atrás que resulta que sirve para masajear las encías. La verdad, eso lo descubrí haciendo la charla porque no sabía que eso servía para eso. También nos recomiendan los odontólogos pues que usemos hilo dental, que pongamos este hilo pues en medio de nuestros dientes para sacar toda la basura, todos los residuos de comida que podamos tener. También utilizamos enjuague bucal, como ven yo sí utilizo enjuague bucal porque está usado, ¿verdad? Y nos enfocamos excesivamente en ese cuidado y en esa limpieza de lo que está dentro de nuestra boca. Adicional a eso, generalmente los odontólogos
Te comentan pues que tienes que hacer una visita para una limpieza bucal quizá 2 veces al año, como mínimo 1 vez al año. Yo creo que tengo algunas citas retrasadas y acumuladas, pero es eso, el enfoque que tenemos realmente de poder cuidar de todo el higiene bucal, de estar sin caries, de poder no tener placa ni sarro. Y es válido, realmente eso es válido. Yo tengo niñas pequeñas y no tanto yo, pero mi esposo es súper peculiar y meticuloso pues con estar pendiente de que las niñas se cepillen 3 veces al día, que las niñas hagan su enjuague, que tengan. Él es muy cuidadoso con eso y no quiero restar importancia a eso, pero creo que lamentablemente desde pequeños no nos inculcan a cuidar o a escuchar las palabras que salen de nuestra boca. Sí es importante cuidar la higiene bucal, indudablemente, pero ¿qué tanto enseñamos a nuestros niños a cuidar todo lo que sale de su boca? Yo no sé a ustedes, pero cuando yo era niña, pues mi mamá me solía decir cuando de repente decía una grosería, no que decía muchas, pero de repente se salía, ¿verdad? Y mi mamá, ¿cuál es la típica amenaza que uno hace a los niños? Te voy a lavar la boca con agua y con jabón. A mí también me lo hicieron. En Ecuador también hay malas palabras y también existe esa misma amenaza. Así que, ¿qué tratamos de hacer? De amenazar a los niños con esto, pero no les explicamos realmente el fundamento, el por qué es importante que podamos tener cuidado de todo lo que sale de nuestra boca. Y les voy a contar algo que a mí me marcó desde muy pequeñita. Yo tendría como quizá 10, 11 años. Y una mañana estaba asomada en la terraza de mi casa y estaba jugando con mi hermana. Entonces me asomo y mi casa daba a la calle y está pasando un muchacho con una patineta. Y yo veo al muchacho que viene con su patineta y bueno, yo vivía cerca a una esquina, o sea que en esa esquina él tenía que bajarse de la acera y volver a empalmar con otra acera. Y de repente yo le digo a mi hermana, ¿te imaginas que ese muchacho cuando baja de la acera se caiga? Yo había dicho esas palabras y al instante el muchacho se estaba cayendo, porque bajó de la acera y cuando quiso volver a empalmar la acera, la patineta le dio contra la acera y el muchacho se fue de cara. Eso fue, yo de hecho me escondí, mi reacción fue esconderme porque pensé que el muchacho me había escuchado. Y desde ahí, y realmente creo que me recordé mucho con el video que hice con mi hija también, que en vez de decir, cuidado, no corras porque te vas a caer o ten cuidado que te vas a caer, lo que trato de decir es, cuando veo jugando particularmente a los varones, porque yo tengo 2 niñas y mis niñas puedo decir que son muy cuidadosas, no son tan audaces, no se lanzan de cosas o se trepan en lugares, no. Pero he visto niños, varoncitos, que como que esas hormonas las tienen más aventureras y bueno, he visto niños encaramarse, he visto niños saltando, he visto niños trepándose en rejas y lo que yo digo es, Señor, guárdalo y no permitas que nada le pase, porque a raíz de esa situación que yo tuve, me impactó tanto que yo me quedé como con esa idea de que lo que digo puede ser realmente algo que suceda. Y una cosa peculiar que conseguí esta semana en internet, bueno, ¿a quién no le gusta un buen show de magia? A mí me encanta la magia. De repente cuando vamos a piñatas y hay el mago Toby, el mago Johnny, que hace aparecer el conejo de la bolsa o que sale una paloma del sombrero, pues, ¿cuál es la palabra que usan los magos generalmente para producir un efecto de ilusión o un efecto de magia? ¿Cuál es la palabra? La palabra es abracadabra. Y es una palabra que es muy conocida, pero ¿qué significa abracadabra? Y resulta que esto fue lo que me causó admiración. Abracadabra es una palabra que tiene origen en el arameo, en la lengua arameo, es una lengua antigua. Se cree incluso que Jesús hablaba esta lengua. Y significa, se lee abracadabra o algo así, y significa lo que hablo es lo que se crea. O sea, que los magos o los ilusionistas hacen que lo que ellos declaran, lo que ellos nos hacen creer que va a suceder, suceda. Y me pareció tan peculiar, bueno, curioso. Porque realmente he estado en shows de magia, pero nunca le había parado al abracadabra. O sea, de repente era una palabra que utilizan, pero no sabía cuál era realmente su significado. Pero ahora,
que quizá a lo largo de estas semanas, cuando hemos estado tocando estos temas acerca del poder que tiene nuestra lengua y de lo que podemos hacer que suceda a través de lo que decimos, ¿qué pasa si el día de hoy nos hemos dado cuenta que ya hemos fallado? Quizá hemos dicho palabras que no hemos debido con nuestra familia, con nuestro esposo, o hemos declarado cosas con nuestros hijos, o quizá en su momento reforzamos actitudes negativas. Uno que tiende a hacer cuando ve niñitos que están corriendo, que tal vez les cuesta quedarse tranquilos o que son muy agitados. Uno que tiende a decir, este niño es tremendo. Entonces reforzamos una actitud o un comportamiento negativo y lo estamos atando, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando nos hemos dado cuenta que quizá tantas cosas que hemos dicho acerca de esta nación, acerca de las cosas que vamos a vivir, de cómo esto no puede cambiar, que esto no tiene solución? ¿Qué es lo que vamos a hacer a partir de este momento? ¿Y qué es lo que dice Dios que podemos hacer? Porque si bien es cierto, mucho del mal que causamos en nuestra propia vida viene a raíz de nuestras propias declaraciones. Ahora quiero que piensen qué es lo que podemos hacer. Tenemos una solución, nos hemos sentido identificados con cada uno de los videos que ha salido semana tras semana. Pero ahora ¿qué? ¿Qué es lo que Dios me dice acerca de esto? Cuando he dicho quizá en alguna situación, no puedo más con esto. No voy más con este matrimonio, no puedo seguir con esto, me doy por vencido. A él no lo cambia nadie. O quizá he dicho aquí no hay futuro, o quizá he dicho siempre es lo mismo, o tú nunca vas a cambiar, o eres igual a tu padre. Y esta semana tratando de hacer un inventario de las palabras que digo o de las declaraciones que digo, que me cuesta muchísimo porque yo hablo mucho. Y estábamos desayunando, ya mis niñas están de vacaciones y resulta que yo a veces pienso que mis hijas piensan que en casa tienen un restaurante porque tú les sirves la arepa y les serviste la arepita y te arepa otra vez. Qué bueno, sí. O les sirves el pan otra vez. Entonces, claro, yo esta mañana de ese día particularmente estoy pensando y meditando en todo lo que digo. Voy a escucharme y voy a poner atención a todo lo que digo. Y en ese momento les sirvo el desayuno y las niñas, mami, pero ayer comimos cereal, pero qué fastidio. Y yo comienzo, pero ustedes siempre son lo mismo, ustedes creen que tienen aquí un restaurante. ¿Cuándo será el día en que yo les sirvo un plato de comida y ustedes se lo coman? Y cuando me escuché, dije eso y cuando me escuché, sentí algo que me decía, estás diciendo que siempre será lo mismo. Efectivamente, siempre es lo mismo porque siempre lo declaro. Otra de las cosas que me pasó esta semana, me aquejaba un dolorcito de columna, de espalda, y de repente pienso, y estoy hablando con Ronald y le digo, ay, gordo, tú sabes que mi mamá sufre de la columna, ¿será que yo también voy a sufrir? Y eso fue como que, ay, ayúdame Dios mío a poder controlar porque realmente me vi en ese momento, más que verme, me escuché. Y yo decía, Dios mío, guarda mi lengua, al paso que voy a pasar muda por la vida, porque muchas de las cosas que digo son tan, ay, ayúdame Dios mío a poder controlar, no quiero ser muda, Señor. Pero realmente es ese tema de constantemente estar diciendo cosas que no son beneficiosas. Y quiero decirte algo, si no cambio lo que digo, no disfruto lo que vivo. ¿Escucharon? Si no cambio lo que digo, no disfruto lo que vivo, porque a través de la palabra, a través de lo que declaro, Dios nos ha dado el poder de construir nuestra vida. Si bien es cierto, hay circunstancias difíciles. Si bien es cierto, no controlamos todas las cosas. Pero Dios nos dio el poder para transformar aún esas circunstancias en cosas positivas para nuestra vida. Y qué difícil es vivir en hogares donde quizá constantemente estamos escuchando queja, crítica, que no nos den el valor que quizá quisiéramos escuchar que tenemos, que estamos mencionando constantemente las debilidades. Porque el vivir en una familia, y creo que por eso Dios creó la familia, es el lugar de mayor intimidad que puede tener un ser humano. Sea como hijo, sea como esposo, sea como padre, como madre, es el lugar donde más te conocen. Hay un dicho por ahí que siempre me da risa porque de repente yo le digo a alguien, ay, pero tu esposo o tu esposa es súper agradable. Y luego te dicen, viví con ella, viví con él.
Realmente, ¿por qué? Porque es en el hogar donde esa intimidad se genera y las personas que forman ese hogar conocen tanto nuestros lados positivos, pero también conocen nuestros lados oscuros. Y lamentablemente, y lo puedo decir como madre, muchas veces incluso en términos irónicos o sarcásticos, a veces hacemos tan grande esas pequeñas fallas que pueden tener nuestros hijos en casa. O para quienes están casados, aquellos que están casados, nuestros esposos pueden tener un abanico de cosas positivas, pero si no saca la basura, lo vamos a destruir porque no saca la basura. Entonces realmente es poder educar nuestra lengua para que no es que vamos a tapar el hecho de que la gente tiene defectos, claro que los tiene, pero que no los vamos a hundir basándonos en esas debilidades, sino que más bien podemos transformar esas situaciones a través de las palabras que salen de nuestra boca. Y el día de hoy quizá lo que quisiera que hicieras es que analices qué fruto estás comiendo el día de hoy de todas las palabras o de todas las semillas que tú has sembrado a través de tu boca o con tu boca. En tu área relacional, en tu área de estudio, en tu área de salud, con tus hijos, en nuestro país, en nuestra economía, dentro de nuestra iglesia. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué estamos cosechando? ¿Estamos cosechando alegría? ¿Estamos cosechando que la gente te añade valor? ¿O estamos cosechando queja? ¿Estamos cosechando crítica? ¿Estamos sintiéndonos desgastados porque todo no funciona, nada funciona, porque todo está colapsado? Y sin duda alguna, no quiero decirte que no estemos viviendo una situación sumamente difícil. Claro que sí. La estás viviendo tú, la estamos viviendo todos, lo vivo yo, incluso los niños lo están percibiendo. Porque el hecho de que no vayan regularmente al colegio, bueno, ahora están de vacaciones ya, pero hace muy poco no podían ir el día completo al colegio, o un día iban al colegio y al día siguiente no. Entonces el día que no van al colegio duermen, se acuestan a las 12 de la noche y al día siguiente resulta que no hay marcha o que sí hay trancazo y tienen que pararse al colegio. Y eso les genera un cambio en su hábito. Y yo he escuchado a mis hijas, qué fastidio, pero ahora lo que hacemos es estar encerrados. Y sucede, o sea, no puedo negar que estamos viviendo situaciones muy complejas como país. Pero lo que quiero decirte es que a pesar de todo eso, podemos hacer uso de nuestra lengua de manera positiva, porque resulta que las semillas que sembremos el día de hoy va a ser ese fruto que nos comamos el día de mañana. Y tú eliges si el día de mañana te quieres comer un limón o si quieres comerte un mango dulce. No sé cuándo es la época de mangos, la verdad, porque no me he comido mi primer buen mango, pero o ese mango dulce, divino. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que quieres comerte más adelante? Es la decisión que vas a tomar el día de hoy. Y quiero contarte una historia acerca de el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo que Dios eligió para que fuera suyo. Y esto está sucediendo alrededor de los años 595 y 570 antes de Cristo. Y resulta, te cuento un poquito lo que está pasando. El pueblo de Israel había sido elegido como el pueblo de Dios, pero en su caminar en algún momento perdió el norte, perdió el horizonte y su corazón se perdió. Comenzaron a hacer elecciones, un número de elecciones negativas, erradas, lejanas a lo que Dios les había dicho que hagan como nación. ¿Qué pasaba en este momento? Había mucha injusticia. Los reyes no eran buenos reyes, no había justicia dentro del país, había mucha muerte, derramamiento de sangre. Si ustedes creen que es a los únicos que nos ha pasado, pues no, eso ha pasado a lo largo de la historia. Y realmente este proceso estaba sucediendo peculiarmente o particularmente para el pueblo de Israel con la intención de que ellos volvieran a lo que era bueno, y lo bueno era estar cerca de Dios. Entonces el pueblo de Israel se siente humillado, se siente acongojado, está triste, está desilusionado, creen que Dios los había abandonado. Resulta que gran parte del pueblo de Israel se había ido al exilio, estaba viviendo en Babilonia. Y me imagino, o no pude evitar conectar nuestra realidad con lo que estaba pasando aquí con el pueblo de Israel, porque hay mucha gente, pues y respeto esas decisiones,
pues que creen que esto no tiene futuro o que quizás se sienten tan asfixiados que tienen que salir, quizá por un tiempo y luego volver. Eso era lo que estaba sucediéndole al pueblo de Israel. Pero en esa época, Dios cada vez que levantaba un rey, junto con ese rey también levantaba un profeta. El profeta era quien le decía al rey: mira, lo estás haciendo fantástico, Dios está contento con lo que estás haciendo, Dios va a traer abundancia, Dios va a traer crecimiento en tu país. O te decía: a Dios no le agrada lo que estás haciendo, a Dios no le gusta que tomes decisiones fuera de Él, que no te apegues a la ley que Dios les había dado. Y resulta que en esta época pues no fue diferente. Dios efectivamente levanta a un profeta en medio de este tiempo, y ese profeta era el profeta Ezequiel. Y resulta que Ezequiel fue usado específicamente para hablarle al pueblo de Israel que estaba de exiliado en otro lugar, estaba exiliado en Babilonia. En Babilonia reinaba el rey Nabucodonosor. Sí, Nabucodonosor, un hermoso nombre para quien quiera tener un varoncito, y de cariño le podemos decir Nabu. Realmente es un nombre complicado, no digo que sea feo o no, pero es muy largo. Entonces, en esa época el rey Nabucodonosor estaba reinando en Babilonia, y la gente de Jerusalén que estaba huyendo llega a Babilonia, pero pensando quizá que se pueden escapar de lo que Dios quería tratar con ellos como pueblo, de lo que Dios quería decirles como pueblo. La gente huía, pero resulta que ahí también se levantó un profeta, y este profeta comienza a decirles: ¿saben? Esto que está sucediendo, esto que está pasando es debido a que sus corazones se han alejado de Dios, y Dios quiere que a través de este proceso purifiquemos el corazón. Entonces hay algo en unos versículos que vamos a estar leyendo, donde no solamente Dios manda el juicio y les explica por qué está enojado y por qué está molesto con todo lo que estaban pasando, sino a partir del capítulo 33 al 39, Dios comienza a describir a través de este profeta lo que Dios va a hacer si esta gente se volvía nuevamente en su corazón a Dios. Y resulta que vamos a ir leyendo partes de esta historia muy puntuales. Y lo primero que quiero que identifiquen es que, haciendo un paralelismo con lo que estaba pasando con el pueblo de Israel, nosotros hemos usado mal nuestra boca, ¿correcto? Podemos decir que todos hemos cometido ese error, hemos declarado cosas que no debemos. El pueblo de Israel también había hecho cosas que no le agradaba a Dios. Quizá el día de hoy nosotros estamos comiendo frutos que no nos agradan por las palabras que hemos mencionado. El pueblo de Dios también estaba pasando por un proceso que no le agradaba. Pero es aquí cuando Dios nos tiene la solución. Y quiero que leamos en Ezequiel 36:36. Y dice, Dios a través de Ezequiel hace una declaración, y eso es lo primero que quiero que nos enfoquemos. Entonces las naciones vecinas que hayan sobrevivido sabrán que yo, el Señor, reedifiqué lo que estaba en ruinas y volví a sembrar la tierra baldía. Pues yo, el Señor, lo he dicho y cumpliré mi palabra. ¿Sabes lo que esta declaración nos muestra? Que a pesar que el pueblo de Israel había errado, había pecado en contra de Dios, se había alejado de Dios, y nosotros quizá con las palabras que hemos dicho nos hemos alejado incluso de las bendiciones que Dios tiene para nosotros, Dios nos dice: yo soy el Señor, yo reedifico lo que esté en ruinas y puedo volver a sembrar la tierra baldía. ¿Qué es lo primero que quiero que tomes en cuenta esta mañana? Si reconocemos los focos de error que hemos tenido, que puede ser en nuestra área de matrimonio, hijos, de educación, en nuestro país, en nuestra economía, en nuestra salud, cualquiera de esas áreas, quiero decirte que Dios puede reedificar, que Dios puede reconstruir, y que Él está dispuesto a darte una nueva semilla para que tú puedas sembrar nuevamente y tener nuevos frutos. Eso es lo primero que quiero que te lleves. Seguimos adelante. El deseo del corazón de Dios siempre va a ser que podamos triunfar a pesar de las situaciones difíciles, y que con su ayuda, a pesar de que somos humanos, a pesar de que cometemos errores, podamos reencaminar nuestra vida a poder hacer su voluntad y a poder ser bendecidos. Porque hay mucha gente que piensa que Dios castiga, que Dios es un Dios de ira, de furia. Dios es un Dios justo. Su balanza no se inclina hacia el castigo o hacia el consentimiento. Dios es un Dios justo. Y siempre me gusta poner un ejemplo. Digamos que una persona queda embarazada
¿ok? Y que quizá pues no tiene su papá, el papá del niño, junto a ella. Ok, Dios va a juzgar a esa madre o va a decir o va a mandar un castigo a esa madre porque quizá cometió un error y luego se arrepintió. No, Dios la perdona, Dios ama a ese bebé, Dios le va a dar la oportunidad a esa mujer que haga las cosas de la manera adecuada, pero ella va a tener que vivir con la consecuencia. Y me gusta poner ese ejemplo porque es lo que plasma de mejor manera la responsabilidad que nosotros tenemos tanto en nuestras acciones como con nuestras palabras. Dios no quiere que nos quedemos atados, así como no quería que el pueblo de Israel se quede atado a esa esclavitud o a ese exilio donde no estaban en su tierra, donde no gozaban de las bendiciones que Dios les había dado. Dios era justo. Estaban pasando por una crisis, por una consecuencia que ellos mismos eran responsables. Pero Dios siempre va a querer que salgas de esa situación. Él te va a dar una salida para esa situación. Seguimos un poco adelante y resulta entonces que Ezequiel empieza a tener una visión. Él está hablando con Dios y Dios le muestra, como vamos a decir, a través de un sueño, de una visión, lo que una enseñanza que era para el pueblo de Israel, pero también lo es para nosotros. Ezequiel 37:2 dice: el Señor me hizo recorrerlo en todas direcciones. Los huesos cubrían el valle, eran muchísimos y estaban completamente secos. Él estaba en un valle donde lo que veía era huesos secos. Yo pensé en traer un hueso seco, pero de verdad fue como raro. No traería un hueso seco. Pero imagínense me imaginé tal vez un cementerio, pero un cementerio donde quizás las tumbas estén abiertas. Y el profeta está observando eso y ve en medio de ese valle muchos huesos secos. ¿Qué es lo que puedes pensar cuando ves un hueso seco? Muerte, desesperanza, no hay vida, no hay planes. Es un hueso seco, ni siquiera sabor. Porque esos huesos del sancocho que nos dieron allá arriba en la actividad, eso le da sabor a la sopa. Pero cuando es un hueso seco, un hueso donde ya lo herviste, donde lo tiraste de repente al sol, ¿qué sabor puede tener? Nada. Resulta que Ezequiel ve eso y me imagino que se aterrorizó. Y Dios le pregunta, en medio de eso que está viviendo, en medio de eso que quizá nosotros pensamos con respecto a nuestra propia situación, ¿crees tú que estos huesos pueden volver a tener vida? Y esta es la segunda clave. La primera era la declaración que Dios hace, que en medio de nuestras situaciones o en medio del fruto que estamos comiendo, Dios puede reconstruir, puede reedificar y tiene buena semilla y nueva semilla para nosotros. Lo segundo es, ¿crees tú que estos huesos pueden volver a tener vida? ¿Crees tú que en medio de tu situación matrimonial Dios puede volver a transformar y puede hacer nuevo ese matrimonio? ¿Crees tú que a pesar de que tu hijo está apartado o anda en malos caminos o con mala junta, crees tú que Dios lo puede traer de nuevo a casa? ¿Crees tú que tu carrera que no has podido terminarla por todo el tema país, crees tú que Dios te va a dar la fortaleza para poder terminarla si es un sueño que tienes en tu corazón? ¿Crees tú que en medio de la situación que estamos viviendo como país, Dios va a cumplir su promesa de proveer para todo lo que necesitamos? ¿Crees tú que nuestros hijos van a vivir en una tierra de gracia donde podamos dejar de tener temor y que no sea como Alejandro que le echaron un quieto mientras estaba arreglando el carro? ¿Crees tú? Esa es la pregunta, ese es el segundo punto importante. Después de que hablamos mal, ¿crees tú que Dios puede cambiar esa realidad? Y seguimos adelante. Recuérdense que si no nos gusta lo que estamos viviendo, empecemos a elegir las semillas que queremos que florezcan en nuestra vida. Tenemos que ser conscientes en elegir esas semillas. Y seguimos adelante en Ezequiel 37, del 4 al 6. Entonces el Señor me dijo, Ezequiel, habla en mi nombre a estos huesos. Diles, huesos secos,
escuchen este mensaje del Señor. El Señor les dice: voy a hacer entrar en ustedes aliento de vida para que revivan. Les pondré tendones, los rellenaré de carne, los cubriré de piel y les daré aliento de vida para que revivan. Entonces reconocerán ustedes que yo soy el Señor. Esto para mí es algo tan poderoso, tan poderoso. Y realmente le comentaba a Alejandro que compartí en esta semana, esta palabra, esta parte bíblica, yo la tenía resaltada hace 3 años. Y era una palabra que Dios me había hablado a mi corazón para Venezuela. Y cuando la leí me quebranté muchísimo, porque yo decía: Señor, esto es una palabra para esta nación. Esto es una palabra también para cada situación que podamos estar viviendo, donde hemos perdido la esperanza, donde creemos que esos huesos están secos y que no tienen la capacidad de ver otra luz, de ver otra realidad. Pero quiero decirte que Dios te dice en esta mañana: voy a hacer entrar en ustedes aliento de vida para que revivan. Y más abajo, les daré aliento de vida para que revivan, para que reconozcamos que yo soy el Señor. En medio de cualquier situación que podamos estar viviendo, en medio de cualquier situación que podamos estar bebiendo el fruto, comiendo el fruto de lo que hemos dicho, de lo que hemos marcado, de lo que nuestra boca ha declarado, en medio de cualquier situación, lo que quiero que te lleves en tu corazón es que Dios quiere reedificar y reconstruir, que Dios te va a dar nueva semilla. Lo segundo es: ¿crees tú que Dios puede hacerlo? ¿Crees tú que esos huesos secos pueden ser transformados en vida, en esperanza, en sueños cumplidos, en un matrimonio ideal, en hijos que tengan un buen camino y un buen futuro, en un sueño y en una nación que tanta gente ha declarado? Lamentablemente muchos para mal, pero muchos hemos luchado contra eso y hemos declarado cosas de bien. Esos son los 3 puntos. Porque acuérdate que si no cambio lo que digo, no disfruto lo que vivo. Y creo que Dios en este proceso de esta serie, lo que quiere es que entendamos que como humanos sí, quizá nos vamos a equivocar. Nos vamos a equivocar. Muchas veces decimos cosas que ni siquiera escuchamos lo que decimos. Pero cuando hacemos desenfoque, cuando tratamos de enfocarnos en lo que sale de nuestra boca, nos damos cuenta que hay tantas cosas que declaramos que no están bien. Y recuerda que tu vida va a empezar a tomar la dirección de tus palabras. Tus palabras van a crear eso que tú vas a cosechar el día de mañana. Entonces, en vez de queja, ¿por qué no declarar: Señor, he podido y me he sentido fortalecida hasta el día de hoy a pesar de la prueba, y sé que tú vas a estar el día de mañana también? Porque yo no sé si a ustedes les pasa, hay días en que termino exhausta, cansada de escuchar lo mismo. Ha sido un proceso tedioso, refiriéndome al tema país, o quizá también un tema de salud donde has tenido que lidiar con una enfermedad durante mucho tiempo, o quizá un tema relacional, o quizá tus hijos, cualquier área de tu vida donde estés agotada. Sí tienes la opción de elegir una queja y de decir ¿hasta cuándo? Pero también tienes la opción de elegir la declaración. Así como Ezequiel tuvo que declarar sobre esos huesos secos, declarar sobre esa situación que no se veía a la luz, declarar sobre esa enfermedad que quizás te asedia, esa situación económica que no cambia. Ezequiel tuvo que hacerlo y declarar con su boca sobre eso que aparentemente estaba muerto. Y sabes, si vienes por primera vez a nuestra iglesia y quizá no estás muy acostumbrado al tema de la Biblia, o tal vez no tienes a Dios como tu Dios, lo único que queremos como iglesia es darte herramientas que te ayuden a vivir mejor. No tienes que creer en lo que nosotros creemos, pero sí puedes tomar estas herramientas para poder tener una mejor vida. Esto es un principio, como el principio de la gravedad. Si tú sueltas algo de aquí, se va a caer, porque es un principio. Si hablas bien, en tu vida te va a ir bien. Es un principio. Y para quienes quizá dicen, bueno, yo tengo una relación con Dios, lo que quiero que hagas esta semana es que empieces a revisar
los espacios en tu vida, esos sectores de tu vida donde quizá están esos huesos secos. Y sabes, antes de terminar quiero contarte algo. Yo vivo aquí hace 12 años y me da mucha tristeza ver todo lo que está sucediendo en Venezuela, porque yo llegué sin niñas, o sea, no tenía mis hijas todavía, llegué de hecho sin esposo, y esta tierra me regaló una familia. Yo pude conformar mi familia aquí, nos casamos mi esposo y yo aquí, llegué a una iglesia aquí, tuve a mis hijas aquí, y he podido ver la bondad de Dios en esta tierra. Y me da mucha tristeza porque quizás hace 3, 4 años conocí a gente que muchas de ellas ya están fuera del país. Era gente que tenía temor de todo lo que iba a pasar, porque si bien es cierto, si Dios no los había advertido, nos había advertido que venía un proceso difícil para el país. Pero había gente que decía cosas como, es que este país no tiene futuro, este país se va a convertir como en Cuba, este país no tiene futuro para nuestros hijos, este país no sirve para nada porque el venezolano es flojo. Yo llegué a escuchar esas palabras. Y este fin de semana, el día viernes, estábamos reunidos con unos vecinos en el edificio y nuestros hijos estaban jugando, y me llamó muchísimo la atención que la gente que al día de hoy está en este proceso de Venezuela y que es la gente que se ha quedado, es la gente que sí, estamos sufriendo, porque estamos sufriendo todos, y estoy segura que sus temores son mis temores. Pero me llamó la atención y le di gracias a Dios después de que tuve esas conversaciones en que decía, no, pero ¿sabes qué? Esto tiene que acabarse, Dios nos va a sacar de esto, Venezuela va a ser transformada. Yo me he quedado, y decían, yo me he quedado porque yo sé que mis hijos pequeños van a ver una Venezuela diferente. Yo me he quedado porque mis hijos van a conocer la Venezuela que yo conocí. Y preparando este tema, lo que me hacía pensar era, quizá en un momento, en este proceso que ha vivido Venezuela, hay mucha gente que sembró cosas tan negativas, que declaró cosas tan perversas y tan malas, y ahora nos encontramos un grupo de personas que creemos que Dios tiene un plan para esta nación, que amamos tanto esta tierra, aún yo siendo extranjera, que la queremos tanto y queremos verla florecer, y queremos que nuestros hijos no tengan más temor, y queremos que nosotros salgamos y no tener temor, y conseguir lo que necesitamos y tener suficiente para poder conseguirlo. Hemos declarado tanta bendición que no me cabe duda en mi corazón que muy pronto veremos y comeremos de ese fruto dulce. Y me conmueve mucho porque creo que como iglesia tenemos una gran responsabilidad. Estamos pasando situaciones muy difíciles. Se aproximan 2 fechas que aparentemente se sienten, por la información que rueda, que son muy trascendentales. Y lo único que quiero pedirles es que, a pesar de que las situaciones sigan sucediendo y que nadie sabe lo que va a pasar realmente, la única garantía que yo siempre digo, la única garantía que tengo es que Dios está con nosotros. Pero que podamos mantenernos declarando lo que queremos de Venezuela, no en lo que en este momento se ha convertido, porque somos tan expertos en describir nuestras situaciones, y cada vez que las describimos nos sentimos sumidos, envueltos en esa situación. Más bien mi invitación es que, a pesar de que estas semanas sigan transcurriendo, que podamos usar nuestra boca para declarar lo que Dios quiere para esta nación, para declarar lo que Él nos ha mostrado, para declarar lo que queremos ver en esta nación. Porque si no cambio lo que digo, no voy a disfrutar lo que vivo. Y yo tengo la fe y la certeza de que vamos a disfrutar de una Venezuela diferente, y que vamos a poder testificar lo que Dios hizo en medio de este proceso. Porque así como el pueblo de Israel, la intención de Dios al permitir que ellos pasaran por esto era que tuvieran una santificación, una transformación en su corazón. Así también nosotros podamos ser transformados y que podamos conocer que Dios, el Señor,
estuvo en este proceso y que Él nos va a dar la victoria. Así que les pido que me acompañen en oración, que cierren sus ojitos allí donde están y que le oremos a Dios. Señor Jesús, en esta mañana te damos gracias por esta palabra que nos anima, Señor. Si bien es cierto, muchas veces nuestras palabras son necias. Hemos declarado cosas sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, esposos, nuestra salud, nuestras circunstancias que han sido negativas, que nos han atado, que nos han enlazado, que no producen vida sino muerte, que no producen esperanza sino desesperanza. Señor, en esta mañana te pongo a cada persona que ha recibido esta palabra, este mensaje, Señor, para que tú los uses para construir, para reedificar, para poner una nueva semilla, Señor, en cada área que podamos estar batallando, Señor. Tú deseas y tú anhelas reconstruir matrimonios. Tú deseas y tú anhelas levantar hijos, Señor, conforme a tu corazón. Tú deseas y tú anhelas restaurar esta nación. Tú deseas y tú anhelas que seamos prosperados en todas las cosas, así como prospera nuestro corazón. Tú deseas cuidarnos, tú deseas darnos bienestar, pero mucho de ese poder está en el poder de nuestra declaración, Señor. Así que te pedimos que en esta semana, Señor, nos ayudes a escucharnos, así como lo hiciste esta semana conmigo, que me mostrabas y que me decías, me hacías sentir lo que decía mal, cómo trataba de atarme o cómo trataba de atar a mis hijas a través de una declaración negativa. Te pido que le des esa claridad a cada persona que está aquí, para que a través, Señor, de esa transformación de nuestro hablar, también pueda haber una transformación en nuestro vivir. Gracias te damos, Señor, y creemos que tú eres nuestro sustento, Señor, y declaramos a Venezuela una Venezuela libre, una Venezuela en paz, una Venezuela viva, Señor, una Venezuela con un futuro maravilloso, una Venezuela, Señor, que el enemigo ha tratado de destruirla, que hemos cometido errores, pero creemos que tú tienes en tus manos el poder de transformar y creemos que tú lo puedes hacer y declaramos que tú lo harás. En el nombre de Jesús, amén y amén.